Woodstock 99 se llevó a cabo entre los días 22 y 25 de julio de ese año en la ciudad de Rome, en New York. La cadena MTV cubrió el evento en directo y ofreció un pay-per-view del mismo para aquellos que quisieran verlo desde sus hogares a un módico precio de $59,95. Woodstock agrupó en 4 días de festival a una selección de artistas de lo más variada en cuanto a géneros musicales, desde James Brown, Jamiroquai, Alanis Morissette hasta Korn y Limp Bizkit. Esta propuesta resultó ser una sorpresa y le daba al festival un tono único hasta aquel momento. Si bien se intentó reavivar aquellos ideales originales promovidos por el Woodstock de finales de los 60s, el contexto y los tiempos eran muy distintos. En 1969 Estados Unidos se encontraba en guerra contra Vietnam y el festival fue una respuesta clara de la contracultura y de una sociedad hastiada de enfrentamientos bélicos. El movimiento hippie, que basaba su lucha en la protesta pacífica y la liberación de la sexualidad, había sido el más recurrente. Para la nueva versión de los 90 el espíritu era muy diferente. Si bien todo fue encarado con gran entusiasmo, a medida que se fue desarrollando el espectáculo surgieron verdaderos problemas. Problemas que se sumaron a las altas temperaturas que no daban tregua a la multitud. Mientras MTV mostraba las increíbles actuaciones que sucedían en los escenarios entre el público, la cosa era completamente diferente. El aire estaba tenso contra la organización y las confrontaciones violentas se dieron durante todo el fin de semana. La frustración y la ira acumulada desembocaron en una explosión de violencia desenfrenada, en donde todos comenzaron a pelear contra todos. Las autoridades luchaban por contener la situación, pero fue en vano. El festival descendió hacia un abismo oscuro y peligroso. Los últimos días se convirtieron en una pesadilla surrealista y terminaron aniquilando el verdadero emblema de Woodstock, que para ese entonces solo era un recuerdo distante. Pero no nos adelantemos, ¿es verdad que Woodstock 99 fue el peor festival de música de la historia? ¿Es verdad que muchos de los asistentes terminaron nadando en ríos de excremento? ¿Qué terribles crímenes se cometieron durante los 4 días del festival? ¿Se tomaron las medidas necesarias para prevenirlos? Aunque parezca obvio, siempre es necesario tomar todas las precauciones posibles para evitar cualquier problema, ya sea en eventos grandes como este o en nuestra propia vida cotidiana, utilizando nuestra PC, utilizando nuestro dispositivo móvil. Yo por eso utilizo Surfshark. Surfshark es una red privada virtual que cifra y protege toda nuestra información online, para que si alguien intenta espiarnos, no pueda ver lo que estamos haciendo ni desde dónde, incluso si estamos utilizando una red Wi-Fi pública. Gracias a esto, podemos cambiar nuestra ubicación virtual, lo que nos permite acceder, por ejemplo, a grandes descuentos en pasajes de avión para ir a ver nuestras bandas favoritas sin limitarnos a los que figuran en nuestro país de origen. Con Surfshark además podemos desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas restringidas en ciertos países. Además podemos desbloquear ya sea eventos deportivos grandes o recitales o también videoclips que se encuentran bloqueados en ciertas zonas geográficas. Y por si fuera poco, también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren tomar mi consejo, les dejo el link aquí debajo en la descripción para que se descarguen Surfshark. Si ponen mi código, el día que, van a tener 4 meses extra. Además de eso, tienen una garantía de 30 días, lo que significa que lo pueden probar durante 30 días y si no les convence, pueden pedir el reintegro de absolutamente todo. No tienen nada que perder, así que pruébenlo y después me cuentan qué tal les fue. Ahora sí, comencemos. Bueno, responder estas preguntas nos va a llevar hasta el 22 de julio de 1999, el día que terminó Woodstock 99. Woodstock 69 fue un evento histórico del que pueden saber más viendo el video que hicimos al respecto. Lo importante para el caso es saber que después del éxito del festival, el mundo esperaba ansioso nuevas entregas de este fenómeno cultural. En 1979 se celebró un modesto concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, con la presencia de algunos de los artistas originales. Para el año 1989, un festival espontáneo rindió homenaje al espíritu de Woodstock, que fue iniciado por un solo guitarrista tocando en el lugar mientras la gente se iba acercando.
Así se logró congregar a 30.000 personas. Ya para 1994, tras 25 años del primer Woodstock, una multitud se reunió nuevamente, esta vez en la ciudad de Saugerties. Bob Dylan fue la estrella principal junto a Joe Cocker, The Band y Santana, entre otros nombres destacados de los 90 como Green Day, Aerosmith, Blind Melon, Cypress Hill, Red Hot Chili Peppers y Nine Inch Nails. Las fuertes lluvias embarraron todo el lugar y el festival comenzó a ser recordado como Moodstock, que traducido quiere decir algo así como barro stock. Recién en 1999 el mundo volvió a mirar hacia Woodstock con gran expectativa, ya que se cumplía el 30 aniversario del evento original y una feroz campaña de marketing se encargó de anunciar que algo grandioso estaba llegando. Lo que ninguna publicidad aclaró fue que no solamente habría música y mucha más producción en este festival, sino que él mismo contaría con una serie de aspectos oscuros y trágicos completamente opuestos a sus predecesores. A principios de 1999, Michael Lang, el organizador del festival original, anunció un mega evento para conmemorar el aniversario. Tal evento tendría lugar en la antigua base de la Fuerza Aérea Griffiths, aproximadamente a 160 kilómetros del sitio donde Woodstock se había realizado en su primera emisión. Se trataba de una base militar abandonada por el gobierno estadounidense desde hacía 4 años, en la localidad de Rome, en Nueva York. Era el lugar perfecto para los organizadores, ya que querían evitar el ingreso de público sin entrada. La estructura del sitio les permitía tener un mejor control de todo, o eso creían. La fecha pactada fueron los días 22 al 25 de julio de 1999, pleno verano norteamericano. Se prometía recrear la magia del legendario Woodstock de 1969, pero con un giro más moderno. Una curiosidad al comienzo del evento se produjo cuando se intentó bautizar uno de los escenarios rompiendo una botella de champán como un gesto simbólico para marcar el inicio, pero a pesar de algunos intentos, la botella nunca se rompió, como si se estuviese augurando algo negativo para los siguientes días. Con la expectativa de albergar a 259.000 personas, esta antigua base militar había sido transformada en un campo de juego para los amantes de la música y de la cultura. Además, las paredes de 13 kilómetros de extensión que rodeaban el lugar estaban adornadas con arte, en un intento de hacer más agradable el ambiente militar para los asistentes al festival. Lo que nadie contempló fue la ausencia de sombras. La temperatura promediaba los 38 grados y no había dónde estar sin sentir que uno se estaba derritiendo. Y aquello fue solo el principio. Una serie de sucesos desafortunados en los siguientes días fue generando una gran bola de furia que culminó con una locura generalizada como nunca antes se había visto. Día 1. Jueves. El primer día fue una especie de ensayo para lo que vendría luego. Con una serie de bandas musicales de la zona comenzó el festival. Esto fue para testear los aspectos técnicos y la organización. En los controles de la entrada confiscaban la comida y la bebida que algunos intentaban ingresar desde afuera, obligando a los concurrentes a gastar su dinero dentro del festival. Si bien la asistencia ya había alcanzado los 300.000 espectadores, el viaje en ruta para llegar hasta el lugar fue un completo caos. Desde el principio el viaje había sido una odisea, con filas interminables de automóviles atrapados camino al Griffith Park. Allí se hicieron presentes las drogas, que estuvieron todo el tiempo y sin provocar ninguna acción por parte de las autoridades. Desde el escenario se limitaban a recomendar que los espectadores bebieran mucha agua, la pasaran bien y no abusaran demasiado de las sustancias. De esta manera se dio comienzo al festival y a todo lo que se desataría luego. Día 2. Viernes. El segundo día el sol abrasador azotaba el lugar mientras las multitudes se aglomeraban en el asfalto caliente, sedientas de música y de diversión. La expectativa estaba en su punto máximo cuando se supo que James Brown inauguraría la jornada. Pero hubo un pequeño percance a pesar de los arreglos previos. El pago prometido a Brown no llegó a tiempo, lo que retrasó su entrada al evento y demoró a su vez el resto de las presentaciones. Esto generó que los músicos tuviesen que improvisar por varios minutos mientras las discusiones detrás del telón se ponían cada vez más intensas, hasta que el músico salió y todo comenzó de la mejor manera. Minutos antes de las 3 de la tarde se presentó a Sheryl Crow, pero en lugar de ser recibida con respeto y admiración, el público se sumergió en una atmósfera machista, exigiendo que mostrara sus pechos. Este trato también se vio hacia las mujeres del público, mostrando el sexismo arraigado de la época y en la sociedad en general.
Más tarde subió al escenario The Offspring. Para este momento las drogas se vendían libremente y la desnudez se había convertido en algo común entre el público. El desenfreno se apoderaba del lugar. Cuando cayó la noche, llegó uno de los actos más esperados, Korn, la banda sensación del nu metal. Las altas temperaturas no bajaban y la falta de agua creó un ambiente de tensión que finalmente estalló en disturbios generalizados. Cuando comenzó a sonar la distorsión agresiva de la banda, la multitud se entregó a la energía cruda y desenfrenada de la música. En medio de los saltos y el caos, desde el escenario, se podía ver cómo las chicas eran manoseadas. Después se supo que una de ellas fue tirada al suelo y abusada en medio del show. Luego, la banda británica Bush cerró la noche con su actuación, pero su presentación solo fue el preludio de lo que vendría después. Al terminar los shows de esa fecha, otra fiesta tendría lugar en otro sector, donde el descontrol se desató al máximo. Gente drogada y sin ropa deambulaba por los campos. Más de 60.000 fueron a uno de los hangares dispuestos para ver películas independientes de zombies, mientras que otros asistían a las raves, donde la música electrónica continuaba hasta las 5:30 am. Woodstock 99 había comenzado, y esto era apenas la punta del iceberg. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Día 3. Sábado. A la mañana siguiente, la luz del nuevo día dejó a la vista de todos lo que la noche había ocultado. Basura, botellas de plástico, bolsas, papeles y gente tirada en el suelo, muchos de ellos desnudos. En la jornada del sábado, el sol tampoco dio tregua y la temperatura superó los 42 grados, convirtiéndolo en el día más caluroso de ese año. La gente pedía agua a los gritos, las colas en los puestos de venta eran larguísimas y eso llevó a más de 1000 deshidratados que se sumaron a los problemas médicos. Había cansancio, estados alterados y cada vez menos dinero, pero Kid Rock apareció al mediodía sobre el escenario y todos se olvidaron de sus padecimientos, al menos por unos minutos. Luego se presentó el rapero Wyclef Jean, que animó a la gente a lanzar botellas al escenario. El resultado, la gente arrojó todo tipo de basura. Precisamente aquel día las botellas de agua, que normalmente costaban 65 centavos dentro del festival, alcanzaron los $4, algo totalmente inadmisible en una situación normal. Básicamente los precios se ajustaban según quien estuviese a cargo de cada puesto. La gente no solo comenzó a enojarse, sino que empezó a padecer lo que estaban viviendo. Los paramédicos se veían desbordados por las víctimas de golpes de calor y deshidratación. Además del intenso día de sol, había que tener en cuenta que estaban sobre una pista asfaltada de aviación. El lugar, mientras era de día, se tornaba insoportable. La gente frustrada arrojaba diferentes proyectiles a los equipos de televisión de MTV. Como se trataba de Woodstock, el sinónimo de la antiviolencia, no podía haber policías, ni siquiera había guardias de seguridad llamados de esa manera. El nombre del escuadrón de hombres que cuidarían a los demás fue la Patrulla de la Paz. Pero la verdad fue que no hubo ninguna paz, solo unos jóvenes que apenas superaban la mayoría de edad y no estaban capacitados para enfrentar a tanta gente. Todo era insuficiente, ineficiente y no era acorde a lo que se había anunciado antes de vender los tickets. Sin ir más lejos, se había comunicado que habría muchos baños químicos y un sector de duchas. Sin embargo, antes de que llegara la noche del tercer día, la fila para tomar agua o bañarse era tan larga que algunos rompieron las cañerías para que el agua saliera por cualquier lado. Como era de suponerse, debido a la rotura de cañerías se comenzó a formar barro, pero en realidad la mayor parte del suelo era de cemento. Entonces, ¿qué era esa sustancia? El barro en cuestión estaba formado por agua, un poco de tierra y mucho, pero mucho excremento. Varios de los presentes nunca se percataron de aquello. El problema fue que en un abrir y cerrar de ojos comenzaron a tirarse ese barro contra los que estaban más cerca. Otra parte de los más desaforados hicieron una ronda y se lanzaron en el barro lleno de orín y de heces. Además, continuaron reportándose casos de acoso sexual hacia las mujeres sin consecuencias para los perpetradores. Limp Bizkit apareció apenas cayó el sol, desencadenando una serie de destrozos impensados. Tras algunas palabras del cantante Fred Durst, el público completamente iracundo se subió a las torres de sonido y volvieron a pelear entre sí. El cuerpo médico había llegado a su límite. Hubo desmayos, insolados, fracturados y varias personas con conmociones cerebrales. Unas horas después, durante la actuación de Metallica, un espectador falleció por un colapso cardíaco.
Esa madrugada en el hangar de música electrónica Fatboy Slim estaba haciendo disfrutar a la gente gracias a sus mezclas. Había un ambiente desenfrenado, pero todo se fue de las manos cuando una camioneta entró al lugar con el riesgo de atropellar a la gente que estaba agolpada ahí. El mayor problema fue que dentro de la camioneta había una chica de 15 años desnuda y recientemente abusada por varios jóvenes. Para la madrugada del tercer día, varias personas se retiraron. No importaba si tenían pase para el domingo o no, ya habían visto y sufrido demasiado. Lo que ellos no sabían era que todavía faltaban cosas peores. Día número 4. Domingo. El domingo comenzó con la banda Spitfire en un escenario y Willie Nelson en el otro. Parecía que los ánimos habían bajado, pero todo se debía al cansancio del caos de los días anteriores. El agua de los grifos para ese momento ya no era potable y los precios de la comida y el agua siguieron aumentando. Pero hubo algo que hizo que la gente se quedara y siguiera. La última jornada estuvo dominada por un rumor que hizo correr la organización. Se decía por lo bajo que iba a cerrar el Woodstock 99 una banda especial. Se hablaba de los Rolling Stones, de Prince, de los Guns N' Roses y hasta de Michael Jackson, pero la verdad iba a ser otra. De todas maneras, el espíritu de Woodstock ya estaba manchado. Ningún aspecto de los días anteriores, como la falta de higiene, la inseguridad ni los abusos, habían disminuido. Por el contrario, todo parecía sumar más niveles a un castillo de naipes que estaba pronto a derrumbarse. Llegando al desenlace del festival, Megadeth tenía la tarea de cerrar en el escenario oeste y los Red Hot Chili Peppers en el escenario este, pero las cosas se salieron de control. Previamente, el personal del festival había repartido velas al público para la canción Under the Bridge. ¿Y adivinen qué pasó con aquellas velas? Bueno, sí, exactamente. El público ya no estaba en sus cabales y empezó a derribar las vallas cercanas al escenario y las torres de video, mientras comenzaron a encender hogueras y quemar todo tipo de objetos. La sorpresa prometida nunca llegó, nunca existió, o al menos no fue lo esperado. Solo hubo un video de Jimi Hendrix en pantalla tocando el himno nacional de los Estados Unidos, y eso fue lo que desató el caos. Algunos grupos comenzaron a saquear puestos de agua y comida, mientras que otros incendiaron todo lo que pudieron encontrar a su paso. Vehículos utilitarios y baños químicos ardían en llamas, iluminando un paisaje devastador. El cielo oscuro y cerrado se había teñido de naranja por los incendios. La policía antidisturbios intervino, pero ya era tarde para contener todo el desorden. Aquello que había comenzado como un sueño de paz, amor y música, en pocos días se había convertido en un ambiente apocalíptico, donde reinaba la violencia frenética y la rabia contenida. Cuando por fin culminó el festival, todo se detuvo. Caravanas de personas sucias y cansadas comenzaron a desalojar el predio, dejando a sus espaldas un saldo penoso. Entre kilómetros de basura, barro y excremento, los bomberos apagaron las últimas cenizas de un incendio que había consumido más de 10 camiones, varias torres de electricidad y un sinfín de objetos irreconocibles. Claramente, Woodstock 99 fue un triste reverso de su predecesor y uno de los peores festivales de la historia de la música. Las consecuencias que dejó el evento fueron lamentables. Se registraron 4 violaciones denunciadas que ocurrieron durante el concierto. Según testigos, una de ellas fue una mujer que hacía crowd surfing, es decir, estando elevada en el aire, pasó de mano en mano hasta que fue arrojada hacia un grupo de hombres en la multitud que la abusó sexualmente durante la presentación de Limp Bizkit. John Scher, uno de los organizadores, declaró en una entrevista que aquellos abusos habían ocurrido debido a la actitud que, según él, tuvieron las propias víctimas. Además, intentó reducir y encubrir el número de violaciones denunciadas. Todo aquello produjo una enorme indignación y el repudio general. Miembros de la Organización Nacional de Mujeres protestaron en los exteriores de las oficinas de Nueva York como consecuencia de aquellas declaraciones. Con el correr de los años fueron apareciendo más testimonios que salieron a la luz sobre otros casos de abusos ocurridos en el festival. Al poco tiempo, varios espectadores anunciaron que presentarían demandas contra los organizadores del evento por no proporcionar suficiente agua, pero aquellas denuncias también quedaron en la nada. Todo de a poco fue tapado por otras novedades y la horrible cicatriz fue cubierta. Muchos se preguntan aún cuál fue el rol de la cultura de aquel momento en lo que pasó. Más allá de las irresponsabilidades de quienes gestionaron todo, ¿estaba la generación de los 90 envuelta en un aura de violencia que tarde o temprano iba a encontrar su válvula de escape? El asunto, aparte de varios documentales, ha sido objeto de estudio para muchos sociólogos y analistas que siguen tratando de encontrar el germen para aquel desastre.
Solo queda claro que lo que debería haber sido un espectáculo para unir a las personas a través de la música se convirtió en una muestra de explotación comercial y negligencia, lo que nos deja frente a una clara advertencia para estos días donde los festivales están cada vez más de moda. Cuando los negocios pierden de vista el bienestar del público en general, el infierno está a la vuelta de la esquina y solo basta un acorde para que todo se salga de control.